Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California, y estamos celebrando este fin de semana la festividad de Cristo Rey del Universo. Y para este fin de semana me acompaña Lucy. Lucy, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Padre, ¿cómo está? Qué bueno, pues dándole gracias a Dios porque estamos cerrando ya con esta festividad de Cristo Rey del Universo. Estamos cerrando el año litúrgico en nuestra iglesia, claro, o sea, sí. Es el último domingo ya de la liturgia del ciclo B, con esta festividad de Cristo Rey del Universo. Y Lucy, al celebrar hoy esta festividad de Cristo Rey del Universo, me viene a la mente el gran festejo. No sé si tú conoces o has tenido la oportunidad de estar en el templo allá en Silao, Guanajuato, en el santuario de Cristo Rey del Universo para este día. Wow, es la festividad, es ahora sí la fiesta, porque es un evento importantísimo. Precioso, y para ir allá, una experiencia tan bonita. Yo he tenido la oportunidad 2 o 3 veces en la vida, tal vez más, por 3, 4, por ahí más, 5, 6, puede ser. Entonces creo que le gano, Padre? ¿Ah, sí? ¿Tú has sido más veces? Sí, me ha tocado estar ahí. ¿O vives ahí cerquitas? Mi esposo es de León, Guanajuato. Pues con razón. Ahora sí Saludo a todos me dejaste ahora sí sin palabras, pero qué bonito sí, el Padre, santuario precioso, en Cristo Rey del Universo. Precioso. Sí. Y más, Padre, al recordar que cómo llegó a ser, ¿verdad? Y de hecho que es uno de los monumentos más grandes a Cristo Rey en todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y también, benditos a Dios, he tenido la gracia de estar en Río de Janeiro, donde está también ahora sí ya ahí sí ya no digo nada, ahora sí ya me... Pero, ¿sabe qué, Padre? Es bonito el santuario que está en Río de Janeiro, pero le voy a ser sincera, no porque sea mexicana ni porque mi esposo sea de Guanajuato, pero el santuario de Cristo Rey en Guanajuato es mucho más hermoso. Oye, Lucy, ¿es la misma imagen? ¿Es réplica una del otro? Es más o menos, se miran más o menos igual, pero a diferencia de yo no sé si en Río de Janeiro puedas entrar, pero en México... Sí, puede uno subir por el monumento, pues. En la mano del monumento, ¿verdad? Cabe una persona ahí adentro, arriba en lo que es la corona de la cabeza de Cristo hay una capilla donde se puede celebrar una misa pequeña, pero más precioso yo pienso que abajo donde tú... hay el santuario, el atrio del santuario es redondo. Pues es como el mundo, simboliza. Sí, y entras allá adentro, hay una capilla y hay 2 coronas gigantescas, la corona de espinas, ¿verdad? Y luego la corona regular, una corona. Pero está preciosísimo, un lugar hermoso. Mis hermanos, si no han tenido la oportunidad de visitarlo, visítenlo, no se van a arrepentir. No, y la forma para llegar a subir que tengan buenos frenos sus vehículos, por favor. Exacto, eso iba a decir. A mí me tocó por el año 87, 88, y ir en peregrinación fue la primera vez. Y cuando era parte yo de un movimiento Cristo Rey del Universo, que fue de donde Cristo Rey era el movimiento, fue de donde yo salí, surgió la vocación es un proceso. Sabemos que no podemos decir a tal hora, a tal día, en tal momento. Exactamente, es un proceso. Entonces, hubo un congreso allí, precisamente a nivel nacional, y subimos a pie de donde empieza de donde empieza pues uno a subir. Creo que son, tú has de tener el dato, porque no sé si son 7 o 14 kilómetros. No estoy segura, Padre, pero sí. Pero lo subimos a pie, y la forma de llegar de escalar el monte, ya sabes, en base a... Es una Exactamente. Y a veces lo impresionante, cuando vas subiendo, que ves la imagen de frente,
a veces la ves de espaldas, a veces hasta las nubes, como Sí. que, porque Ay, eso fue una experiencia muy bonita. Es muy bonita. Yo creo que mis hermanos les hacemos no es propaganda, no es propaganda. No nos están pagando. No nos están pagando por este No es promo, comercial. pero sí, hoy que celebramos la festividad de Cristo, Rey del Universo, es indispensable hacer alusión a este monumento tan grande, santuario. Sí, y fíjese, padre, que cuando vas, dice usted, en ese caminito, en esa carretera que te lleva hacia el santuario, hay otro templo, hay una iglesia. Fue el primero, creo que el primero. No, la que está allá abajo, padre, está en honor a todos los mártires de la guerra de los cristeros. Y de hecho hay un centro de acogimiento para los peregrinos también allí, enfrente de ese templo. Un templo pues mucho más humilde, más sencillo, pero igual de hermoso, reliquias de muchos de los mártires de la guerra de los cristeros. No sé si para mis hermanos que no son mexicanos, a principios del siglo XX en México se prohibió la religión, especialmente fue un ataque en contra de la Iglesia Católica por parte del presidente Plutarco Calles. Elías Plutarco Calles, perdón, y se prohibió por completo que se ejerciera la fe. Murieron muchísimos sacerdotes, se expulsaron a todos los sacerdotes extranjeros de México, y se levantó el pueblo mexicano, especialmente de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas. Se levantó el pueblo mexicano en contra del gobierno porque querían ellos ejercer su fe, practicar su fe libremente. Entonces de ahí nacieron muchísimos muártires, y por esos mártires valientes que dieron su vida, nosotros el día de hoy podemos practicar nuestra fe. Entonces, no, y desde allí, Lucy, desde ahí, de acuerdo a las leyes, México era ateo. México era ateo porque se cerraron, o sea, por las nuevas leyes que dio el presidente Plutarco Elías Calles, las leyes callistas, que es la misma situación. México por sus leyes era ateo. Era ateo. De ahí que en México se prohibió desde entonces que los sacerdotes usaran sus ropas clericales. Por eso en México los sacerdotes desde entonces no estaba permitido a usar las ropas clericales, como aquí en Estados Unidos, que en la oficina estamos atendiendo con nuestro alzacuello, el clerical. A veces la gente no sabe, dice, padre, ¿por qué usa eso? Pues porque es precisamente nuestro distintivo. Exactamente. En México, los sacerdotes no se les prohibió, y hasta la fecha ya no, muy pocos son los que ya ahorita con el presidente Salinas de Gortari, que fue la relación Iglesia-Estado, se abrieron más, se dio la libertad de religión, no nada más con la Iglesia Católica, con todas las iglesias. Entonces ya se abrió la posibilidad a ejercer el culto libremente, pero la tradición, pero fíjate, esto es lo importante. Por sus leyes, México era ateo. En la práctica, era todo lo contrario. Sí. En la práctica, México se distinguía precisamente por ejercer el catolicismo, exactamente. De ahí que cuando el Papa, creo que el Papa San Juan Pablo II, en el 79, la primera visita que hizo a México, que fue recibido por el presidente López Portillo, una de las cosas irónicas que se dan en los congresos con los políticos, porque no podía un clérigo usar ropas clericales. Y un senador dice, bueno, pero ¿quién va a pagar la multa del Papa cuando venga? Y otro senador, que en la práctica eran católicos, yo la pago, no hay problema, no hay problema, sí. Porque por ley México era ateo, pero en la práctica era totalmente todo lo contrario. Sí, todo esto. Y fue padre dicen que la sangre de mártires es semilla Tertuliano, una frase de Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Sí, padre. Sí, y hay tantos, especialmente en Guanajuato, Michoacán, historias de jóvenes, niños pues dando en sí la Revolución Cristiana dejó muchísimos testimonios, y los mártires, los 25 mártires que se han canonizado, esos son los que la Iglesia ha reconocido, pero
la guerra cristera dejó infinidad de mártires. Y bueno, todo esto, mis hermanos, hemos hecho alusión porque estamos celebrando precisamente la festividad de Cristo Rey. Y vamos a leer la primera lectura porque el tiempo se nos va. y no hemos leído ni siquiera pero vale la pena los comentarios porque todo esto va en relación a esta festividad tan importante que estamos celebrando, la festividad de Cristo Rey. Y bueno, mis hermanos, ojalá que nos acompañen con la primera lectura, ya que la primera lectura es tomada del libro, seguimos leyendo al profeta Daniel, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lucy, esta primera lectura del libro del profeta Daniel, hay que hacer hincapié que una de las funciones de los profetas era que tenían una capacidad, Dios los había dotado de una capacidad especial para anunciar los acontecimientos que iban a suceder. No a la manera, hay que hacer hincapié también y hay que distinguir, no eran adivinos, porque luego mucha gente va a decir, entonces los profetas eran adivinos. No. Los profetas, Dios les había dado esta virtud especial de que tenían una virtud especial de ver y anunciar los acontecimientos que siglos posteriores iban a suceder. Y precisamente hoy en esta primera lectura, el profeta Daniel, en su visión, porque es una visión que ellos tenían, él estaba vislumbrando la imagen de aquel que todo mundo lo iba a servir. O sea, hace alusión desde un niño, y cómo conforme iba creciendo, todas las naciones lo iban a servir. Claro, algunos sabrán decir, pero no dice Cristo Rey. No, la Sagrada Escritura hay que entender que la Sagrada Escritura es un libro de fe. No es un libro que nos va a dar datos históricos, aunque tiene libros históricos, pero no, la Sagrada Escritura primero es un libro de fe. Sí. Y cuando nosotros nos acercamos a abrir la Sagrada Biblia, debe de ser en un ambiente de fe. No para decir, no, es que si la Biblia no me dice, entonces no es cierto. Oye, ahí ya no estamos. Ya seríamos como nuestros hermanos separados. Sí, ya nos iríamos, ¿verdad?, en esa línea. Y no, hoy, porque precisamente hoy en esta primera lectura, el profeta Daniel habla sobre ese acontecimiento tan grande, tan importante, que él en su visión estaba vislumbrando. Qué bonita función, y digo función porque los profetas desempeñaron una parte importante en la preparación, en el proceso que pasó el pueblo de Israel. Y yo pienso que Dios nos daba esos profetas para mantener la esperanza en nosotros, porque cuando nosotros no escuchamos de Dios, nos perdemos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel era buenísimo en eso, Padre. Eran buenísimos para perderse. Entonces, el Señor les ponía a los profetas como para decirles, regresen, vénganse, acuérdense, miren hacia el futuro, hay algo más allá para ustedes. Entonces, esa era una hermosa función de los profetas. Pues, acuérdate, Lucy, que aquel autor decía que cada uno de nosotros nos asemejamos al pueblo de Israel. De repente estamos con Dios aplaudiéndole, alabándole, cantándole, y de repente estamos haciendo toros de oro. Exactamente, ya andan por allá con la señora que barre, con la señora ya que adivina, con la señora que lee las cartas, con la señora que, o sea, las infidelidades espirituales, como el pueblo de Israel. Por eso, y nosotros tenemos lo que el pueblo de Israel no tenía, que es la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la función de los profetas era
Jalarles. Sí, jalarles. Ey, espérate. Regrésate. Sí, regresa. Échate Como ahorita no tenemos profetas, pero tenemos precisamente la iglesia que tiene sus clérigos, desde el pastor, obviamente, el papa, obispos, cardenales, sacerdotes, que son los que se les ha encomendado precisamente anunciar la palabra de Dios y ahora sí, pues cuando una ovejita anda descarriada, anda en malos pasos. Oye, mijito, regrésate, mira, haz el bien, arrepiéntete, conviértete, porque esto es importante y sobre todo porque la vida es una sola y tenemos que vivirla, tenemos que disfrutarla y sobre todo que se puede vivir, se puede disfrutar haciendo el bien. Claro, porque luego hay personas que dicen, pero es que para disfrutarla tengo que ofender a Dios. No, ¿quién dijo? Se disfruta más plenamente sí. cuando estamos viviendo con el plan de Dios, porque estamos más en paz. Exactamente. Entonces, esta visión, Lucy, que el profeta Daniel tiene, ya los exégetas, que son los encargados de estudiar la Sagrada Escritura, ahora sí, punto, coma, el ambiente, una palabra, qué quiso decir, qué quiso decir allá, a quién fue dirigida y a nosotros cómo lo podemos interpretar, porque son cosas que uno tiene que entender y saber para poderse meter a explicar la Sagrada Escritura, sí. Porque si no tenemos todos este tipo de estudios de Sagrada Escritura, mira, nos vamos a confundir y vas a confundir a toda la gente que quieres evangelizar, como con mucho respeto a veces hacen muchos de nuestros hermanos separados. Sí, porque no es mi interpretación y su interpretación, sino la interpretación que la Iglesia en su sabiduría a través, y ahí está el magisterio guiados de la Iglesia, por el Espíritu Santo, sí. ¿verdad? Y esta visión tan importante se hace alusión precisamente a esta festividad que hoy estamos celebrando de Cristo Rey del Universo, porque claramente el profeta Daniel habla, como decimos, y es importante, no da detalles así de Cristo Rey del Universo con todas las palabras. Encontramos los elementos básicos, esenciales para decir que el profeta Daniel estaba en su misión de profeta, estaba anunciando precisamente que iba a venir un personaje importantísimo. Y ese personaje importantísimo, que todas las naciones lo iban a adorar, que todas las naciones iban a estar precisamente arrodillándose, pues no es otro más que Cristo Rey del Universo, que es la festividad que hoy estamos celebrando. Y en la semana pasada, Padre, en el Evangelio, ¿verdad? Miramos cómo Jesús mismo dice, ¿verdad? Dice, entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, ¿verdad? Entonces Él mismo nos hace alusión, ¿verdad?, a esta lectura de Daniel. Y va a seguir haciendo alusión porque vamos a darle continuidad con la lectura del Evangelio en esta festividad tan importante de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Mis hermanos, vamos a leer el Santo Evangelio, que es tomado de San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 37. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luz, y nosotros también como Pilato podemos caer en una confusión. Cuando oímos la palabra rey, inmediatamente se nos viene a la mente el ambiente, el estilo
y la forma de vivir de un rey, de un rey. Y cuando decimos rey, pues la corona, su séquito de seguidores, de esclavos, de soldados y todo eso. Y cuando nuestro Señor Jesucristo lo proclaman, precisamente fue el caballito de batalla de que lo proclamaron rey. Entonces de ahí se deriva todo el proceso de enjuiciamiento y crucifixión y todo aquello. De ahí entonces, como los verdugos tenían la idea de que no, pues si es rey hay que ponerle su corona, exactamente. Pero como una corona de un rey, obviamente, con la corona de un rey, con todas sus joyas, sus piedras, y todo eso, oro. exactamente. Como nuestro Señor Jesucristo no venía en ese ambiente de reinado, le pusieron la corona, precisamente la corona de espinas. En burla, ¿verdad? Sí, en burla, exactamente. Y sobre todo el sufrimiento, o sea, fue un... Que ellos lo hicieron en burla, pero en realidad no se dieron cuenta de que... Lo estaban coronando, lo estaban y con exaltando. la corona que él pedía, ¿verdad? La que él mismo dijo, yo la tomo, ¿verdad? Exactamente, porque ahí... y luego, al celebrar hoy esta festividad, Lucy, tenemos que hacer alusión precisamente a las 4 letras que encontramos siempre en el crucifijo. Porque mucha gente no sabe lo que significa la palabra INRI, que son las 4 letras que están arriba de cualquier crucifijo. De la mayoría de los crucifijos. De la mayoría del crucifijo. Entonces, precisamente esas 4 letras son en alusión a esta festividad que hoy estamos celebrando, que son la primera letra de las palabras latinas, Jesús Nazarenos, Reyes Judaios, es decir, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Exactamente. Porque a veces si no entendemos, si no sabemos, luego vamos a andar perdidos, exactamente. Sí, hoy al celebrar esta festividad de Cristo Rey del Universo tenemos que hacer alusión precisamente a todos los acontecimientos que rodearon el ambiente de nuestro Señor Jesucristo, que Él en el Evangelio, Lucy, lo dice pues ampliamente. Mi reinado no es de este mundo. No vine yo a reinar. Porque una de las cosas, y esto fíjate, lo vamos a reflexionar más adelante cuando ya estemos en el tiempo de la Navidad, por ahí ya creo que es en la Epifanía, cuando le dicen precisamente a Herodes que ha nacido un rey, y él dice, ¿cómo que otro rey? Pero si aquí yo soy nada más... nada más mis chicharrones sí, truenan. Exactamente. De ahí le nació su enojo, su miedo, su temor, de decir, ¿cómo otro rey ha nacido? Pero tengo competencia. Y de ahí se derriban acontecimientos, que luego ya vamos a hablar. Ahorita no es el momento. Sí. Pero la importancia es de que el reinado de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo. Y aquí hacemos alusión, Lucy, al tema que tratamos hace 8 días, que precisamente nuestro Señor Jesucristo vino a anunciarnos el reino. Ese reino que nosotros estamos esperando no para esta vida, sino para la vida eterna. Claro que sí. Que ese reinado es que Él, como rey, obviamente, y nosotros que somos sus seguidores. Fíjate que de ahí la palabra cristiano, porque la palabra cristiano, ¿qué significa la palabra cristiano? Seguidor de Cristo. Sí. Eso es lo que significa. Cuando dicen, ¿eres cristiano? Sí. ¿Y qué es ser cristiano? Pues soy seguidor de Cristo. Todos los que seguimos a Cristo y creemos y estamos esperando sus promesas, Él nos ha prometido un reino, pero un reino no para este mundo, un reino no en esta vida, y un reino, otro aspecto importante, un reino no en el que se va a gozar, no en el aspecto como a diferencia de un rey que todavía algunas naciones tienen por allí sus reyes, la reina y todo eso, donde no es república, donde rige todavía la corona. Hay países todavía donde tienen el sistema de gobierno todavía del rey y la sucesión. Siguen todavía ese mismo sistema. El reinado de nuestro Señor Jesucristo no va en esa línea. No. De lujos, de riquezas, de placeres,
beneficios, abundancias, de abundancias. No, fíjate que es todo lo contrario. Fíjate que es todo lo contrario. Sí. Porque el reino que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido, y no lo dice hoy en su evangelio, en este pasaje, pero lo dice en otra parte. Miren, si se deciden a seguirme, los van a criticar. Porque me criticaron exactamente, a mí. Los van a perseguir. Van a hablar de ustedes como me hablaron a mí. Y algunos de ustedes hasta los van a martirizar como a mí. Y precisamente. Sí, de sus 12 apóstoles, ¿verdad? Todos fueron martirizados, excepto Juan. Pero todos los demás podemos ver cómo todos dieron su vida por Jesucristo. Y ese llamado no solamente era para los apóstoles, sino que era para nosotros, ¿verdad? En su cruz decía a Jesús el Nazareno, rey de los judíos, pero después miramos como en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Él le dice a Pablo, ¿verdad? Saulo, que después le nombró Pablo, ve y haz de todos los pueblos, en todos los rincones del mundo, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ya yo no soy judía, usted no es judío, pero todos somos llamados a ser partes, ¿verdad? A ser parte de la salvación, a ser parte de la salvación del mundo, y Jesús también muere por nosotros, ¿verdad? Y manda a Pablo a que nos evangelice, que nos bautice. No, y somos parte de ese reino, de ese reino que Él formó, de ese reino que Él anunció, y ese reino que es el que estamos nosotros esperando, sí. Que es la vida eterna. La cruz también ya es para nosotros. La cruz también, precisamente, o sea, que no hay domingo de resurrección, Lucy, sino hay Viernes Santo. Esa es una realidad. Y es lo que a veces muchas personas nada más quieren el domingo de resurrección sin el Viernes Santo, exactamente. Entonces, mis hermanos, hoy que estamos celebrando esta festividad de Cristo Rey del Universo, hay que tener en cuenta que somos partidarios de este reino que nuestro Señor Jesucristo anunció. Y sobre todo, que ese mismo Señor nos ha dejado la herramienta, no nos ha dejado a la deriva para que nosotros a ver cómo nos las averiguamos para vivir y llegar a esa vida eterna. No, Él mismo nos sigue guiando, nos sigue dando la herramienta para nosotros prepararnos y cuando seamos llamados por Dios, llegar a formar parte al 100% de ese reinado que Él nos ha prometido. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, Lucy, muchísimas gracias. Viva Cristo Rey, Padre. Viva Cristo Rey, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre. Dios los bendiga, cuídense mucho.